Excelente. Bueno, buenas tardes. Este día vamos a iniciar el estudio del Código Tributario. Entonces, vamos a ver las disposiciones del Código Tributario en forma específica. Vamos a comenzar a estudiarlo. Y bueno, yo les pido que lo tengan en la mano. Vamos a leer algunos artículos y vamos bueno, tiene más de 200 artículos, tiene el Código Tributario. Y vamos a ver si lo podemos desarrollar en esta unidad en forma completa. Exactamente son 282 artículos, pero vamos a tratar de verlo así, algunas cosas las vamos a ver no tan específicas, vamos a ir viendo lo más importante. Y pues la única forma de ver el Código Tributario es pues revisar artículo por artículo, ¿verdad? Entonces, si solo tenemos 7 clases para desarrollar el Código Tributario, vamos a hacer lo posible porque todo para poder verlo, que podamos analizarlo, ¿verdad? Algunas disposiciones del Código Tributario ya las hemos visto, ya hemos leído muchos artículos y vamos a iniciar con el artículo 1, pero aquellas disposiciones que ya las revisamos en clases anteriores, pues las vamos a obviar, ¿verdad? Solo vamos a ver las disposiciones que no hemos analizado. Va, yo les pregunto si ven en este momento el Código Tributario. Sí se ve, licenciado. Se ve, ¿verdad? Entonces, vaya, pues el Código Tributario regula las relaciones jurídicas tributarias que se realizan entre el Estado y por medio de la administración tributaria y los sujetos pasivos. Entonces, en el artículo 1, bueno, el título 1, disposiciones generales, capítulo 1, finalidad, ámbito de aplicación, principios generales aplicables a las actuaciones de la administración tributaria y derechos de los administrados. Ese es el capítulo 1 del título 1. El artículo 1 establece lo siguiente. Vaya, ustedes me van a ayudar a leer también, pero vamos a ir tratando de llevar la clase de tal manera que podamos ir viendo los artículos, pero como tienen ahí en sus pantallas el código tributario que yo les estoy proyectando, pues ustedes también me pueden colaborar con la lectura, ¿verdad? Artículo 1, finalidad. Finalidad, artículo 1. El presente código contiene los principios y normas jurídicas aplicables a todos los tributos internos bajo la competencia de la administración tributaria. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles son los tributos internos? ¿Cuáles son los tributos internos? Ajá. ¿Cuáles son los tributos internos? ¿Qué pasó? ¿Están presentes o no están presentes? ¿Cuáles son los tributos internos?
¿Qué idea tienen ustedes de tributos internos? A ver. Un ejemplo no serían las tasas que se pagan a las municipalidades, licenciado. Ajá. Vaya. Cuando hablamos de tributos internos, sí, las tasas son tributos internos. Hacemos referencia a aquellos tributos que se generan por las relaciones jurídicas, comerciales, en el interior del país. O sea, es decir, en el territorio nacional. En el territorio nacional. Entonces, excluimos los tributos a la importación y exportación, ¿verdad? Entonces, acá el artículo 1 dice, el presente código contiene los principios y normas jurídicas aplicables a todos los tributos internos bajo la competencia de la administración tributaria. Entonces, estamos hablando de los tributos que se cobran en el territorio nacional cuando se realizan actividades comerciales que se encuentran establecidas dentro de los hechos generadores, ¿verdad? Ese es tributo. Bueno, la administración tributaria, en el siguiente artículo lo vamos a definir, ¿verdad? Vaya, entonces, el artículo 2 dice, este código se aplicará a las relaciones jurídicas tributarias que se originen de los tributos establecidos por el Estado, con excepción de las relaciones tributarias establecidas en las legislaciones aduaneras y municipales. Es decir, que los tributos aduaneros y los tributos municipales no se encuentran incluidos en el Código Tributario. Ellos se rigen por sus respectivas leyes. En el caso del ámbito aduanero, los tributos a la importación y exportación de mercancías se regulan en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y en el reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. También en las sanciones en la ley especial para sancionar infracciones aduaneras, la fiscalización en la ley de simplificación aduanera. Y el ente competente es la Dirección General de Aduanas, de acuerdo a la ley orgánica de la Dirección General de Aduanas, que es la ley de creación. Los tributos municipales se rigen por la Ley General Tributaria Municipal, por el Código Tributario y por las leyes de impuestos de las municipalidades y por las ordenanzas municipales que establecen tasas y contribuciones especiales, ¿verdad? Las ordenanzas municipales tienen amparo en la Constitución, y es que en el artículo 204, 203 y 204 de la Constitución se establece que los municipios tienen autonomía en lo económico, en lo administrativo y en lo financiero. Entonces, los municipios pueden establecer sus tasas y contribuciones especiales por medio de ordenanzas y los impuestos por medio de leyes que son autorizadas por la Asamblea Legislativa. La Ley General Tributaria Municipal es la que rige los principios generales a los que se deben adecuar en materia tributaria los 262 municipios del país. Entonces, vemos que el Código Tributario solo es aplicable a los tributos internos que se dan entre el Estado y los sujetos pasivos, o sea, los tributos que se cobran como consecuencia de los hechos generadores que se susciten en el territorio nacional. Entonces, eso es lo que podemos mencionar acá. Bueno,
Veamos el artículo 3. El artículo 3 establece el acápite, principios generales aplicables a las actuaciones de la administración tributaria. Artículo 3. Las actuaciones de la administración tributaria se ajustarán a los siguientes principios generales: justicia, igualdad, legalidad, celeridad, proporcionalidad, economía y eficacia. Y los define en verdad material. Los define en los siguientes incisos. Vaya, el primer inciso los enumera. Y el siguiente inciso comienza a desarrollar el principio de justicia. Con fundamento en el principio de justicia, la administración tributaria garantizará la aplicación oportuna y correspondiente de las normas tributarias. Entonces, acá está enfocado en la pronta y cumplida justicia, ¿verdad? Así está, porque la justicia es un principio, es un valor consagrado en la Constitución, en el artículo 1, ahí relacionen el artículo 1 de la Constitución, donde dice justicia, pongan artículo 1 de la Constitución. Y también en el inciso segundo. Entonces, la justicia es un valor protegido constitucionalmente. Es decir, está enfocado también como el acceso de cualquier persona a cualquier tribunal, ¿verdad? Cuando se le vulnera algún derecho, a que se le resuelvan de conformidad con la ley sus peticiones o sus controversias, y a que se le emita una resolución objetiva y fundada en la ley, ¿verdad? Entonces, y que se le dé un tratamiento en igualdad de condiciones, ¿verdad? Que se aplique el derecho. Entonces, acá está enfocado como la aplicación oportuna y correspondiente de las normas tributarias. Así lo enfocan, como la cumplida y pronta justicia para el administrado, ¿verdad? Entonces ahí pues debemos relacionar el artículo 1 de la Constitución. Yo pues aquí tengo mi código en físico relacionado, entonces, y también este principio se encuentra regulado en el artículo 3, numeral 1 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Artículo 3, numeral 1 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Y fíjense que en la Ley de Procedimientos Administrativos establece que, bueno, establece que la justicia pues, debe de ser un valor para todas las personas. Es un valor jurídico que se encuentra protegido por el Estado. Es un deseo, ¿verdad? Es de los principales principios que protege, bueno, que protege nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces, en nuestra Constitución, en el artículo 1 de nuestra Constitución, se establece en el artículo 1 que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia. Bueno, luego tenemos, con sujeción al principio de igualdad, las actuaciones de la administración tributaria deben ser aptas para no incurrir en tratamientos diferenciados entre sus administrados, cuando estén en igualdad de condiciones conforme a la ley. Este principio está relacionado con el artículo 3 de la Constitución, en donde se establece la igualdad de todas las personas ante la ley. Así se establece, principio de igualdad.
Todas las personas deben ser tratadas en igualdad de condiciones en la aplicación de la ley. Entonces, no debe existir diferenciación por motivos de raza, sexo, condición social, etc. Entonces, eso es lo que regula el artículo 3 de nuestra Constitución, que establece lo siguiente: todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. Luego, en razón del principio de legalidad, la administración tributaria actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos que autorice dicho ordenamiento. Se recuerdan que el principio de legalidad ya lo vimos en sus dos vertientes. Este es la vertiente del principio de legalidad de la actuación de la administración pública. Y tenemos también el principio de legalidad como reserva de ley. Entonces, este principio de legalidad se encuentra también establecido en la ley de procedimientos administrativos. ¿Y por qué hablo yo de esta ley de procedimientos administrativos? Porque es la ley a la que debe adecuarse la administración tributaria cuando ejecute actos administrativos, porque es una administración pública. Entonces se le aplica a esta ley en cuanto a los principios generales, no en cuanto a los procedimientos, porque en lo relativo a los procedimientos tributarios se aplica el Código Tributario porque así lo establece la Ley de Procedimientos Administrativos. Entonces, en el artículo 3, numeral 1 de esa ley, establece el principio de legalidad de la administración pública, estableciendo que la administración pública actuará con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, de modo que solo puede hacer aquello que esté previsto expresamente en la ley y en los términos en que ésta lo determine. Está más amplia la definición que hace la Ley de Procedimientos Administrativos. En cuanto al principio de celeridad, la administración tributaria procurará que los procesos sean ágiles y se tramitan y concluyan en el menor tiempo posible. Pues a veces, ¿verdad? Sobre todo en los casos de las fiscalizaciones, cuando llega un auditor a una empresa y se identifica como tal y muestra un documento que se llama autodesignación, en donde se establece que el señor tal, miembro del cuerpo de auditores de esta dirección general, está autorizado para fiscalizar el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del impuesto sobre la renta. Y entonces, bueno, solicita toda la información respectiva y bueno, se ha hecho un año en la empresa. Entonces, aquí pues habría que ver esto de la celeridad. Pero también en el artículo 3, numeral 5 de la Ley de Procedimientos Administrativos, también se encuentra definido este artículo y ustedes lo pueden relacionar ahí. En el artículo 3, numeral 5. Yo aquí la tengo a la mano, por eso es que dice celeridad e impulso de oficio. Los procedimientos deben ser ágiles y con la menor dilación posible y serán impulsados de oficio cuando su naturaleza lo permita. Lo que se pretende acá es evitar incurrir en procedimientos engorrosos, de tal manera que le puedan causar algún agravio al contribuyente. Entonces, dice que procurará que los procesos sean ágiles y se tramiten y concluyan en el menor tiempo posible. Y eso va a depender de la naturaleza del procedimiento. Pues si es una fiscalización que comprende 2 ejercicios fiscales o un ejercicio fiscal completo, pues mínimo se estará el auditor unos 6 meses, ¿no?
Luego tenemos el principio de proporcionalidad. Los actos administrativos deben ser cualitativamente aptos para alcanzar los fines previstos, debiendo escogerse para tal fin entre las alternativas posibles las menos gravosas para los administrados. Y en todo caso, la afectación de los intereses de estos debe guardar una relación razonable con la importancia del interés colectivo que se trata de salvaguardar. Entonces aquí la administración debe de escoger entre las alternativas posibles aquella que sea menos lesiva a los intereses del administrado. Y eso es lo que dice este principio. Ahí pueden relacionar el artículo 3, numeral 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Artículo 3, numeral 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Ahí lo define en forma más amplia la ley, ¿verdad? Luego tenemos el de economía. Se procurará que los sujetos pasivos y la administración tributaria incurran en menor cantidad de gastos y se evitará la realización o exigencia de trámites o requisitos innecesarios. Acá, bueno, hay que, en este principio de economía, hay que relacionar el artículo 4, el artículo 3, numeral 6 de la Ley de Procedimientos Administrativos y el artículo 4. Y entonces, ¿cómo está relacionado? Bueno, aquí la administración debe de evitar que el contribuyente incurra en gastos innecesarios. Por ejemplo, le pide, mire, quiero fotocopia de todos los libros de IVA. O sea, eso no. Imagínese que es una empresa, un gran contribuyente que tiene una infinidad de operaciones. Entonces, ahí sería un gasto innecesario porque la administración tiene control de las declaraciones de los sujetos pasivos y también de los formularios, de los documentos, y lo hace por medio electrónico. También no le puede exigir documentos que ya se encuentren en poder de la propia administración. Le pide fotocopia del número de identificación tributaria. Cuando esa información ya la tiene la administración tributaria. O le pide copia de cierta información que se encuentra en el registro tributario. Entonces, en esos casos, la ley le prohíbe a la administración que por medio de este principio, que haga incurrir al contribuyente en gastos innecesarios y en trámites burocráticos innecesarios. Y imagínense, en el artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece eliminación de requisitos innecesarios. La administración pública, con el fin de facilitar a los ciudadanos el acceso a esta, mejorar su eficacia y reducir costos, no podrá exigir documentos emitidos por la institución que los solicita, ni requisitos relativos a información que dicha institución posea o deba poseer. A eso se refiere este principio, que está relacionado, como les digo, con el artículo 3, número 6, y el artículo 4. El artículo 3, número 6, numeral 6, dice celeridad e impulso de oficio. Los procedimientos, no, economía, artículo 6. La actividad administrativa debe desarrollarse de manera que los interesados y la administración incurran en el menor gasto posible, evitando la realización de trámites o la exigencia de requisitos innecesarios. Este es el principio principal. Luego tenemos el principio de eficacia.
Los actos de la administración tributaria deberán lograr su finalidad recaudatoria con respecto a los derechos fundamentales de los administrados. Los derechos fundamentales están establecidos en la Constitución, ¿verdad? Y se debe seguir un debido proceso legal, ¿verdad? No debe de imperar el fin recaudatorio de la administración. Es decir, la administración debe de respetar los derechos fundamentales de los contribuyentes cuando llega a fiscalizar y cuando liquida el impuesto de oficio. Entonces, debe de garantizarles un debido proceso legal, debe de garantizarles acceso al expediente y darles la oportunidad de que se defiendan, ¿verdad? De que se puedan defender en el proceso. No debe imperar la finalidad recaudatoria. No debe ser ese el fin. O sea que debe haber un equilibrio entre el objetivo de la recaudación y la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas. Este principio de eficacia, ahí pueden relacionar el artículo 3, numeral 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos y en el siguiente principio, el artículo 3, numeral 8 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Las actuaciones de la Administración Tributaria se ampararán a la verdad material que resulte de los hechos investigados. Las actuaciones de la autoridad administrativa deberán ajustarse a la verdad material que resulte de los hechos, aun cuando no hayan sido alegados ni se deriven de pruebas propuestas por los interesados. Debe valorar la documentación que corre agregada al expediente, la documentación que se encuentra en poder del administrado, del sujeto pasivo, las declaraciones tributarias. Entonces, debe ampararse en la verdad material, en los datos consignados en los documentos tributarios. Luego tenemos el artículo 4, regula los derechos de los administrados. Artículo 4, los derechos de los administrados. Y establece que la administración tributaria, ante la administración tributaria, los administrados poseen los derechos siguientes: de petición, que lleva implícito el derecho a que se haga saber por escrito a los administrados la respuesta de las peticiones que presenten. Acá es importante señalar que es un principio constitucional que se encuentra recogido en el artículo 18 de la Constitución, el derecho de petición. Cuando usted hace una solicitud en forma decorosa ante la autoridad administrativa, esta tiene la obligación de responder esa solicitud. Luego tenemos el de contradicción, que comprende los siguientes derechos. Bueno, contradicción es aquella facultad que tiene el contribuyente de poder, si no está de acuerdo con alguna acción de la administración tributaria, de poder defenderse y de poder alegar los motivos por los cuales no está de acuerdo. Y la administración está en la obligación de escucharlo. Entonces, de contradicción, que comprende los siguientes derechos: a utilizar los medios de prueba establecidos en el código. O sea, los medios de prueba son todos aquellos documentos, porque también se permite la prueba testimonial, todos aquellos medios que el contribuyente puede utilizar para su defensa cuando la administración tributaria lo está sancionando o le está liquidando de oficio un impuesto. Le está diciendo: mire, usted le debe al fisco $1 millón. Esos son los medios de prueba. Luego, hacer oído
para el cual al sujeto pasivo se le da a conceder audiencia y un plazo para defenderse. Y el derecho de audiencia y el derecho de defensa. El derecho de audiencia está recogido en el artículo 12 de la Constitución y el de defensa en el artículo 11. Entonces ahí pongan artículo 11 y 12. En el artículo anterior, en el numeral 1, ahí coloquen, bueno, en el 1, a utilizar los medios de prueba establecidos. Ahí relacionan el artículo 200 y 201 del Código Tributario. 200 y 201 del Código Tributario. Bueno, si alguien tiene una recopilación de leyes, creo que hay una que está relacionada. Aunque a veces está algunas disposiciones que han puesto de relación no se relacionan, ¿verdad? Pero la mayoría sí. Vaya, entonces, hacer oído, para lo cual el sujeto pasivo se le dará conceder audiencia y un plazo para defenderse. Ahí relacionen el artículo 186 y el 260 del Código Tributario. El plazo de audiencia que se establece cuando hay una liquidación de oficio, cuando hay una sanción, es de 5 días hábiles y para presentar pruebas son 10 días hábiles. A ofrecer y aportar pruebas. Está relacionado con el número 1, a utilizar los medios de prueba. Si todas aquellas pruebas que me permitan ejercer mi derecho de defensa, ¿verdad? Que me permitan controvertir a la administración tributaria que me está señalando por el incumplimiento de la norma tributaria y consecuentemente me está sancionando o me está estableciendo un impuesto por pagar, ¿verdad? Hay relación en los artículos 37 y 202 del Código Tributario. 4. Alegar sobre el mérito de las pruebas. O sea, usted cuando presenta las pruebas debe de relacionar qué pretende probar con cada documento que está ofreciendo sobre determinado hecho del cual se está defendiendo. Le dicen, mire, usted no pagó el impuesto sobre la renta del ejercicio 2017. Usted presenta la declaración pagada. Mire, aquí está la declaración. Ahí está controvertiendo la posición de la administración tributaria a una decisión fundada. Bueno, en el 4 relacionan el artículo 37 del Código Tributario a una decisión fundada. Ahí relacionen el artículo 183, inciso primero, 222, literal C, y 259 del Código Tributario. ¿Qué significa esto de una decisión fundada? Significa que la administración tributaria, cuando le impone una sanción o cuando le liquida de oficio un tributo, liquidar de oficio significa que le está determinando un impuesto dejado de pagar, debe de fundamentar y motivar debidamente las razones por las cuales considera o las razones por las cuales le está liquidando el impuesto, las razones por las cuales lo está sancionando en forma clara, de tal manera que le permita al sujeto pasivo, al contribuyente, poderse defender, poder alegar punto por punto, poder aportar pruebas, poder presentar alegatos o controvertir la resolución que la ha emitido la administración tributaria, es decir, poder recurrir, poder presentar un recurso, que el único que está establecido es el de apelación, ¿verdad? Ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos.
Y en el plazo de audiencia y apertura a prueba también poder defenderse, poder presentar pruebas y alegatos. 6. A interponer los recursos correspondientes. Acá relacionan el artículo 1 de la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduaneros. El artículo 1. Se regula el recurso de apelación. Luego dice de acceso al expediente administrativo por sí o por medio de representante o apoderado debidamente acreditado. Bueno, sobre esto del expediente administrativo, hay relación en el artículo 8 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el artículo 8. Ese artículo hace referencia al expediente administrativo. Y dice que se entiende por expediente administrativo. Expediente administrativo, artículo 8. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Entonces, el expediente administrativo es una recopilación de documentos que en forma ordenada que tiene la administración sobre el sujeto pasivo, sobre el contribuyente. Cuando se realiza una fiscalización, la administración tributaria está obligada a conformar o armar el expediente administrativo. Y le llaman, ¿qué? Los papeles de trabajo le llaman los auditores, ¿verdad? Van iniciando, inicia con el auto de designación, que es una resolución emitida por el director general de impuestos internos en donde le designa a un auditor para que vaya a fiscalizar a determinada empresa por un periodo determinado y se lo notifican al contribuyente. Luego ahí en ese expediente también se agrega toda la documentación relativa a, a la resolución que emite al proceso de audiencia de apertura a prueba, la resolución que emite la administración y todos esos documentos que amparan el caso que la administración lleva en contra del contribuyente. Y luego, cuando se interpone el recurso de apelación, el Tribunal de Apelaciones, una vez que admite el recurso, manda a solicitar el expediente administrativo que lleva la administración tributaria. Pero ese es en un caso específico, pero la administración tributaria también lleva un registro de contribuyentes. En ese registro establece por contribuyente una serie de datos y eso es también el expediente administrativo. Luego este artículo, capítulo 2, normas tributarias, fuentes del ordenamiento tributario, constituyen fuentes del ordenamiento tributario. Esto ya lo vimos la vez pasada, ¿se recuerdan? Acá lo único que me interesa resaltar sobre esta cuestión, porque dice que constituyen fuentes del ordenamiento jurídico tributario las disposiciones constitucionales, o sea, la Constitución, las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley. Bueno, aquí relacionan el artículo 144 de la Constitución, los reglamentos de aplicación que dicte el órgano ejecutivo. Aquí es el reglamento del Código Tributario, relacionan el artículo 168, ordinal 14 de la Constitución. Y luego la jurisprudencia sobre procesos de constitucionalidad de las leyes tributarias. Y entonces, ¿qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia son las sentencias emitidas por los jueces en un caso concreto. Eso es la jurisprudencia. Y esta también establece, es una fuente del derecho
del Código Tributario. Luego dice, supletoriamente constituirán fuentes del ordenamiento jurídico tributario la doctrina legal emanada de los procesos de amparo de la Sala de lo Constitucional. Un proceso de amparo es un proceso que protege derechos constitucionales de las personas, salvo el derecho de libertad, que es protegido por otro proceso que se llama habeas corpus. La proveniente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en última instancia, es el tribunal que conoce en materia tributaria, porque después que el Tribunal de Apelaciones resuelve, luego el contribuyente, si no está de acuerdo con esa resolución que emite el tribunal, acude a los tribunales administrativos en primera instancia. Luego acude en segunda instancia a la Cámara Administrativa. Y por último, acude a la Sala de lo Contencioso Administrativo, que es la última instancia, sin perjuicio de que pueda interponer una demanda de amparo o una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, ¿verdad? Luego, se entiende por doctrina legal la jurisprudencia establecida por los tribunales anterreferidos en 3 sentencias uniformes y no interrumpidas por otra en contrario, siempre que lo resuelto sea sobre materias idénticas y en casos semejantes. En esto es lo que yo les quiero hacer énfasis. En el caso de la Sala de lo Constitucional y de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sí constituye doctrina legal, porque la doctrina legal, como está definida, es cuando se emiten 3 sentencias de forma uniforme sobre un punto en específico, sobre un caso en específico, un caso similar, ¿verdad? Entonces, ¿están viendo la presentación? Sí, licenciado. Ven el Código Tributario, ¿están viendo los artículos? Sí, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces, lo que les quiero resaltar es lo siguiente, que el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos es un tribunal administrativo, no es un tribunal judicial. La jurisprudencia y la doctrina legal es aplicable al órgano judicial. Entonces, la jurisprudencia reiterada, o sea, las sentencias emitidas en forma reiterada por la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Contencioso Administrativo, sí puede constituir doctrina legal, pero las resoluciones emitidas por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos no constituyen ni jurisprudencia, ni mucho menos doctrina legal. La jurisprudencia les decía que son las sentencias emitidas por los jueces, por los tribunales. Claro, en esta materia que es tan especializada, pues la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Contencioso Administrativo, también la emitida por las cámaras, ¿no?, de lo Contencioso Administrativo, pero que son tribunales de alto rango. Pero el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, lo único que emite son precedentes administrativos. Es decir, un precedente administrativo es, bueno, son las formas o maneras de aplicar el derecho por parte de los tribunales administrativos o por la administración de forma reiterada. Es decir, en este caso estaríamos hablando de que el Tribunal de Apelaciones emite un criterio específico sobre un caso concreto en una sentencia, luego emite otro criterio sobre otro caso con características similares con el mismo criterio. En 3 casos, emite 3 resoluciones en donde establece el mismo criterio. Eso jamás va a constituir
doctrina legal. Eso no es más que un precedente administrativo. Y lo que sucede es que la administración, cuando emite resoluciones, con base al principio de seguridad jurídica, que significa la certeza del derecho, y con base al principio de igualdad, debe de emitir, no debe cambiar los criterios de manera antojadiza. O sea, a un caso con similares características, no va a resolver de una forma en una sentencia y de otra forma en otra. Pero acá lo que sucede es lo siguiente. Pueden existir 3, 4, 5, 6 sentencias emitidas por el Tribunal de Apelaciones en donde ha sentado el mismo criterio, pero estas no son definitivas porque pueden ser recurridas en la vía judicial. Y en la vía judicial, tanto el Tribunal Administrativo de Primera Instancia como la Cámara, la Sala de lo Contencioso Administrativo o la Sala de lo Constitucional pueden revocar la resolución. Están sujetas a revisión de esos tribunales. ¿Por qué? Porque es el órgano judicial el competente para administrar justicia. Entonces, eso está establecido en el artículo 172 de la Constitución y en el 183. Entonces, los tribunales administrativos están obligados a aplicar los precedentes administrativos, o sea, la aplicación en forma reiterada del derecho, no cambiando los criterios de manera antojadiza, pero eso no constituye ni jurisprudencia, ni mucho menos doctrina legal, porque están sujetas a revisión sus resoluciones por los tribunales judiciales, o sea, no son la última instancia. Entonces, esto sí es interesante que mencionarlo y que se haya dejado así en el Código Tributario, significa que las personas que elaboraron este artículo desconocían sobre derecho administrativo. Luego aquí tenemos el principio de reserva de ley, ya lo vimos, ¿verdad? Está el principio de legalidad. En las actuaciones de la administración, que está más arriba, está en el artículo 3, ¿verdad? Y este artículo es el principio de reserva de ley. Esto ya lo analizamos, ¿verdad? Se requiere la emisión de una ley para crear, modificar o suprimir tributos, el hecho generador, otorgar exenciones, los intereses, los modos de extinción, la caducidad, la prescripción. Bueno, esto ya lo vimos. Luego el artículo 7, interpretación de la norma tributaria. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos en derecho y siempre bajo el contexto de la Constitución. Aquí en el reglamento del Código Tributario establece cuáles son los criterios. ¿Cuáles son los criterios? ¿O cuáles son los criterios de interpretación? Entonces, ahí pues deben de relacionarlo. Es el artículo 2, número 4 y 5 del reglamento. Ahí pueden relacionar el artículo del 19 al 24 del Código Civil, el 185 y 246 de la Constitución. Estamos hablando que ahí se establecen cuáles son los métodos de interpretación jurídica que se establecen en la ley. Y ustedes lo pueden ver en el reglamento, en el artículo 2, número 4 y número 5. En tanto no se definan por el ordenamiento tributario los términos empleados en sus normas, se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual según proceda. Ahí en el artículo 2, número 5 del reglamento del Código Tributario define qué se entiende por jurídico, por técnico o usual. Ahí ustedes lo pueden leer, ¿verdad?
No se admitirá analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible o el de las exenciones. Bueno, la analogía es aplicar una norma a un supuesto de hecho distinto del que contempla para superar posibles lagunas. Es decir, yo aplico la analogía cuando en la ley que estoy analizando no se encuentra definida en forma clara y concreta un término o una situación específica. Y acudo a otra norma jurídica en donde sí se encuentra regulado. Y de esa manera yo interpreto la norma jurídica. Entonces, acá en materia tributaria y en materia sancionadora, en materia de sanción administrativa, se prohíbe la analogía. Es decir, y aquí lo hace referente al ámbito del hecho imponible o el de las exenciones. O sea, el hecho imponible es el hecho generador. Es decir, que debe de atenerse el intérprete a lo regulado en el Código Tributario y no va a aplicar otras figuras establecidas en otras leyes. Y esto se hace con el fin de salvaguardar los intereses de los administrados. Por eso es que la analogía se prohíbe, porque no se puede aplicar otras normas jurídicas a casos que no se encuentran reguladas en el Código Tributario, en el ámbito estricto del hecho generador y de las exenciones. Normas y principios supletorios del artículo 8. A los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este código de las leyes tributarias específicas, se aplicarán supletoriamente los principios materiales y formales del derecho tributario. Y en su defecto, los de otras ramas jurídicas que más se avengan a sus naturales y fines. Ajá, ¿cuáles son los principios del derecho tributario? Eso ya los vimos, ¿verdad? A ver si alguien se acuerda. Ajá. ¿Cuáles son? ¿Alguien que me colabore? Vamos a ver. Los principios del derecho tributario que vimos. ¿Cuáles son? ¿Se encuentran presentes, verdad? ¿O estoy hablando yo solo? Sí, licenciado, principios tributarios, dice, ¿verdad? Ajá. Vimos el principio de legalidad, la capacidad contributiva, principio de generalidad, principio de igualdad, el principio de proporcionalidad y el principio de progresividad, principio de equidad, principio de no confiscatoriedad. Esos son todos los que hemos visto, licenciado. Vaya, entonces, esos son aplicables en materia tributaria. Y en su defecto, los de otras ramas jurídicas que más se avengan a su naturaleza y fin. Estamos hablando de derecho financiero, estamos hablando de derecho administrativo, que son los que tienen la misma naturaleza pública del derecho tributario. Conflictos de leyes, artículo 9. En caso de conflicto entre las normas tributarias y las de cualquier otra índole, con excepción de las disposiciones constitucionales, predominarán en su orden las normas de este código o las leyes tributarias relativas a la materia específica de que se trate. Aquí rige un principio en derecho. La ley especial prevalece sobre la ley general. Entonces, el Código Tributario regula las relaciones jurídicas tributarias entre el Estado y los sujetos pasivos. Entonces, es una ley especial que prevalece sobre, por ejemplo, la ley de procedimientos administrativos, en lo relativo a la materia estrictamente tributaria. No obstante que hay principios
de derecho administrativo no regulados en el Código Tributario o que están regulados en forma no específica o clara, se aplica la Ley de Procedimientos Administrativos para tener mayor claridad o para orientarse. Pero el Código Tributario prevalece sobre el Código Civil, por ejemplo, porque el Código Tributario regula, es una ley especial que regula la materia tributaria. Prevalece sobre el código, sobre el CAUCA, Código Aduanero Uniforme Centroamericano, CAUCA, Código Aduanero Uniforme Centroamericano, porque regula los tributos internos y el Código Aduanero regula los tributos a la importación y exportación de mercancías. Capítulo 3, términos y plazos. El artículo 10 habla de la contabilización de términos y plazos. Artículo 10. Los términos y plazos establecidos en el presente código son perentorios. ¿Qué significa perentorio? Son términos fatales que si usted no hace uso de esos términos en el plazo fijado, pierde el derecho. Pierde el derecho. Le precluye el plazo. Si usted no presenta, no hace uso, no presenta las pruebas en el plazo de 10 días hábiles que le da el Código Tributario y las presenta al 11º día, no las van a valorar, no las van a tomar en cuenta. Le van a recibir el escrito, pero no lo van a tomar en cuenta. Si usted no hace uso del derecho de audiencia en el plazo de los 5 días hábiles que le da la ley, sino que al 6º día le van a recibir el escrito de alegaciones, pero no lo van a tomar en cuenta, porque usted perdió el derecho, le precluyó el plazo. Los plazos que establezcan los procedimientos que vencieren en día inhábil o de asueto se prorrogarán hasta el día hábil siguiente. Esto pasa bien seguido con la ley de impuestos sobre la renta, porque el plazo para pagar el impuesto son los primeros 4 meses de cada año y a veces el día 30 cae en día domingo o día sábado. Entonces se prorroga el día lunes. Los términos y plazos se contabilizarán de la siguiente manera. Si se señalan por día, se entenderá que son hábiles y se computarán desde el día siguiente al de la notificación del correspondiente acto administrativo. O sea, de lunes a viernes, ¿verdad? Si se fija por mes o año, se entenderá que los mismos corren desde la fecha del mes o año en que se inician hasta igual fecha del mes o año en que terminen. Se inició el 30 de marzo del 2020, finalizará el 30 de marzo del 2021. Se entenderá como fracción de mes aquella que exceda del último mes completo. El 5, el 6 o el 7 del siguiente mes, el 15 de cada mes, ¿verdad? Se entenderá como fracción de mes aquella que exceda del último mes completo. Si en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comience el cómputo, se entenderá que el término expira el último día del mes. Ajá, más que todo se da con el mes de febrero. Cada 4 años es bisiesto. Entonces, resulta que en un año cayó 29 de febrero y en el siguiente 28 de febrero. Entonces ahí se aplica esta regla. Luego tenemos el capítulo 4 que hace la definición de los tributos, las clases de tributos. El artículo 13, la tasa, contribución especial, esto ya lo vimos. Luego también tenemos el título 2, la obligación tributaria, capítulo 1, disposiciones generales, también ya lo vimos. Luego tenemos el capítulo 2, sujeto activo de la obligación jurídico-tributaria. Y aquí también lo vimos los sujetos activos. Bueno, los sujetos de la obligación tributaria son el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el Estado.
Y luego en el artículo 20, aquí vamos a ver las disposiciones que no hemos visto. El artículo 20 para el acto administrativo, el acápite, artículo 20. Para los efectos de este código se entenderá por acto administrativo la declaración unilateral productora de efectos jurídicos singulares, sean de trámite definitivos, dictadas por la Administración Tributaria en el ejercicio de su potestad administrativa. Acá en este artículo 20, ustedes deben de relacionar el artículo 21 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Cuando yo les digo que deben de relacionar, es que deben de escribir a la par, ¿verdad? Cuando finaliza el artículo de su potestad administrativa, ahí tienen que poner ART 21 de la Ley de Procedimientos Administrativos. El artículo 21 de la Ley de Procedimientos Administrativos le define lo que es un acto administrativo. Es una figura muy común en el derecho administrativo. El derecho tributario es una rama del derecho administrativo. Concepto, artículo 21. Para los efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo productora de efectos jurídicos dictada por la administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta a la reglamentaria. Entonces, el acto administrativo es un acto unilateral dictado por un funcionario en el ejercicio de una función pública, o sea, en el ejercicio de su cargo. Es una decisión unilateral, ¿verdad? De deseo, bueno, de conocimiento, que produce efectos jurídicos. Un acto administrativo es la resolución que emite la administración tributaria. El auto de designación es un acto administrativo. El auto por medio del cual se le concede audiencia y apertura a pruebas es un acto administrativo. Y la resolución donde lo sanciona son actos administrativos. Y produce efectos jurídicos. Es decir, le puede causar un agravio si le está sancionando. Y usted puede hacer uso de los recursos establecidos en la ley o de los mecanismos de protección establecidos en la ley. O sea, hacer uso del derecho de audiencia y apertura a prueba y una vez que le notifican la resolución, hacer uso del recurso de apelación. Y posteriormente el juicio contencioso administrativo, porque para que usted vaya al juicio contencioso administrativo ante los tribunales administrativos de primera instancia, debe de agotar la vía administrativa. ¿Y qué significa eso de agotar la vía administrativa? Debe de haber hecho uso del recurso de apelación establecido en la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduana. Eso significa. ¿Cuál es la competencia de la administración tributaria? La potestad de administrar la aplicación del código y las leyes tributarias que regulan los tributos internos de manera general y obligatoria. Entonces, ¿y quién es la administración tributaria? Pues es la Dirección General de Impuestos Internos, que tiene su ley orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos, y la Dirección General de Tesorería. Esa es la administración tributaria. Aquí no se incluye la Dirección General de Aduanas, por lo que dice el artículo 2, ¿verdad? Que el Código Tributario no regula las relaciones jurídicas tributarias en materia aduanera, ni tampoco se incluyen los municipios, las municipalidades. ¿Cuáles son las funciones básicas de la administración tributaria? El registro, control y clasificación de los sujetos pasivos en función del nivel de ingresos, actividad económica y cualquier otro criterio que permita a la administración cumplir eficazmente con su gestión. Actualmente tenemos una clasificación de grandes contribuyentes, medianos contribuyentes y otros contribuyentes. Ahí se incluyen a los pequeños. Exclusión de sujetos pasivos cuando carezcan de capacidad contributiva. O sea, estamos hablando
de desinscribirlos del registro de contribuyentes. Registro control de los cumplimientos tributarios tanto de los contribuyentes como de los obligados formales. Estamos hablando de obligaciones tributarias, obligaciones formales y sustantivas. Control y designación de agentes de retención y percepción. Estos son nombrados por medio de resolución. Bueno, son establecidos por la ley e individualizados por medio de una resolución. La fiscalización de las liquidaciones hechas por los contribuyentes. Estamos hablando de las fiscalizaciones que hace la Dirección General de Impuestos Internos a las declaraciones de impuestos presentadas por los contribuyentes. Las liquidaciones oficiosas del impuesto, cuando se establece impuestos dejados de pagar. La aplicación de sanciones, o sea, sobre todo multas, las multas. La gestión administrativa del cobro de impuestos y accesorios. Esto lo hace la Dirección General de Tesorería. La gestión previa del cobro de la deuda tributaria por la vía judicial. Lo hace la Dirección General de Tesorería. Y en la vía judicial lo hace la Fiscalía en juicio ejecutivo. Pero la Dirección General de Tesorería lleva el expediente y colabora. Cualquier otra función que en materia de tributos internos le permita ejercer eficientemente y técnicamente su función administrativa. Acá se recuerdan que este inciso habla de los delitos, el inciso segundo. Se recuerdan que vimos el principio de prejudicialidad y el agotamiento de la vida administrativa en el parcial anterior. Y leímos estas disposiciones, ¿se recuerdan? Ahí tienen la presentación. El artículo 24, registros, expedientes y documentación. Aquí habla del expediente administrativo que lleva la administración tributaria. Artículo 24, la administración tributaria deberá llevar... ¿Sí? Voy a hacer una consulta. Ajá. Cuando dice que la administración toma bien de nombrar quiénes son los agentes de percepción y retención, ¿qué base toma como para decir este agente y este no? ¿Cómo lo mide? No, fíjense que casi no se le escucha, pero entiendo que su pregunta va orientada a establecer cómo designa a los agentes de retención y percepción. Correcto, esa es. Vaya, mire, los agentes de retención y percepción están definidos en la ley. Los pagadores, los tesoreros, las personas que efectúan pagos, emiten cheques, etcétera. Pero la administración tributaria los designa por medio de resolución también en forma individualizada. Es decir, que establece por medio de resolución que el señor tal es el agente de retención o percepción. Ese es el deber ser y así lo establece la ley. Entonces, pero si no existe una designación específica, pues ya la ley establece que son los pagadores, ¿verdad? Las personas que pagan, que son generalmente empleados del contribuyente. Pero la administración está obligada a designarlos por medio de una resolución en forma concreta, por principio de legalidad. No sé si le respondo la pregunta. Sí, no estoy en duda porque para saber cómo es que nace el gran contribuyente, si cuando se pueden inscribir o si hay algún límite de activos, para cuantificar, porque agentes de retención, yo puedo estar inscrito en IVA, más no puedo ser agente, ¿verdad? Porque quizás por mi monto de los activos. No. Yo creo que usted se ha confundido. Es que agente de retención es un empleado de la empresa. Es un empleado. No estamos hablando en materia de jurídico, de una empresa jurídica. Sí, por eso. Estamos hablando de una empresa. El agente de retención
es el pagador, es la persona que efectúa el pago. Es el encargado, no sé cómo le llaman, pagador, tesorero, o sea, la persona que emite los cheques, pues, la persona que paga, que está en caja, ese es el agente de retención. Ya, ¿Me ya entiendes? entendí. Sí, creo que me he confundido por el lado de lo que es el IVA. No, igual en el Cuando, IVA hay agentes de ajá, retención porque y de ahí hay gente de percepción. retención y prestación. Entonces yo lo había relacionado a en ese Sí, ámbito. sí, pero el agente de retención es el que paga, pero debe estar designado por la administración tributaria, pero no es contribuyente. El agente de retención no es Ajá. contribuyente, es un Ah, empleado, ok. es Ah, ok, un sí, ya, claro. Bien. responsable. Es la, Excelente. recuerda que los sujetos pasivos se dividen en contribuyentes, que es la persona que realiza el hecho generador o respecto de la cual se realiza el hecho generador, es decir, es el empresario, el contribuyente. Y están los responsables. Y los responsables son aquellas, pueden ser empleados, contadores o aquellos que tienen un vínculo jurídico con el dueño de la empresa o con los accionistas de la empresa, eh, con el representante legal. Y pueden ser los apoderados, etcétera. A eso me refiero. Bueno, entonces el artículo 24 establece que la administración tributaria deberá llevar registros en lo pertinente de todos los contribuyentes inscritos y de toda persona que revele capacidad contributiva, aun cuando eventualmente no estuviera obligada al pago del impuesto. También deberá llevar registro de todos los obligados formales o responsables que permitan su identificación y localización oportuna. Acá, pues, como les digo, la administración tributaria, desde el momento que registra al contribuyente, pues le emite su número de identificación tributaria y lleva un archivo de ese contribuyente, lleva un expediente administrativo. Entonces, eso es lo que regula este artículo 24. El artículo 25 habla de inoponibilidad de reservas. Entonces, acá, pues, establece este artículo que cuando la administración tributaria ejerza la facultad de fiscalización, verificación, inspección, investigación y control establecidas en el presente código, no le será oponible reserva alguna, salvo para aquellas personas que, atendiendo a su condición, el suministro de información constituya delito de conformidad con las leyes penales. ¿A qué se refiere esta situación? A que el contribuyente está obligado a brindarle toda la información a la administración tributaria y no puede oponerle ningún tipo de excusa para no entregarle la información, salvo que eh, esté impedido por una ley específica que lo prohíba, salvo en ese caso. Pero de lo contrario, no, los contribuyentes están obligados a entregar la información requerida por la administración tributaria, salvo casos excepcionales establecidos por la ley. Por la ley. La administración tributaria estará exenta del pago de toda clase de derechos, tasas o cualquier otro gravamen por las certificaciones o servicios que solicite relacionadas con las atribuciones de esta. Y ahí menciona el Centro Nacional de Registro, el Registro Nacional de las Personas Naturales, los registros públicos, los tribunales, municipalidades, oficinas. Aquí hace referencia a la información, a las tasas que se pagan por documentos que pueda requerir la administración tributaria en el ejercicio de sus facultades de investigación. No incluye las tasas y contribuciones especiales que cobran las municipalidades, ¿verdad? O sea, las tasas por servicios que prestan, ¿verdad? Que estos se rigen por ordenanzas municipales, ¿verdad? Más que todo se refiere a tasas que cobran las instituciones por documentos que entregan, ¿verdad? Luego acá establece el artículo 26, consultas y sus efectos.
está referido a las consultas que formulen los contribuyentes por escrito, el sujeto pasivo. Existe la obligación, bueno, aquí pues en el caso de las consultas, aquí hay que relacionar el artículo 18 de la Constitución, el derecho de petición. La administración está obligada a responder, pero le exige que la consulta debe ser también clara y precisa. Así lo establece, ¿verdad? Y bueno, la opinión que emita la administración tributaria no es vinculante. No, generalmente no es vinculante. Puede ser vinculante para el caso concreto que está consultando, pero como el Código Tributario y las leyes tributarias están sujetas normalmente a reformas, una consulta puede perder vigencia si existe una reforma tributaria. Y entonces, en ese caso, acá lo que se está salvaguardando es la seguridad jurídica. Entonces, el contribuyente hace la consulta y la respuesta que haya sido emitida por escrito por el director y se haga del conocimiento del interesado no tiene carácter de resolución, no es resolución, es decir, no puede ser recurrida ante el Tribunal de Apelaciones. Y tendrá carácter vinculante para la administración tributaria siempre que su contenido no contraría disposición legal expresa y que la consulta haya sido realizada antes de producirse el hecho generador. Estos son los requisitos para que pueda ser vinculante. Y va a dejar de ser vinculante cuando hayan sido modificadas las condiciones que la motivaron y la legislación aplicable. Así que, así como cuando exista jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional o doctrina legal, que cambie el criterio establecido, ¿no? Luego aquí establece que las consultas o este servicio de las consultas es exclusivo para los contribuyentes o responsables. Las personas que no sean contribuyentes responsables, pues la administración puede o no responder la consulta y establece el plazo de 45 días hábiles. Ese es el plazo que establece. Luego el artículo 27 habla de divulgación de guías de orientación y opiniones. Esto es sobre todo para orientar al contribuyente en la aplicación de las normas tributarias. Ese es el objetivo de estas guías de orientación y opiniones. Pero con el transcurso del tiempo, pues yo trabajé por muchos años en la Dirección General de Impuestos Internos, en grandes contribuyentes, y recuerdo que se emitían una serie de instructivos, todavía hay instructivos, disposiciones administrativas de carácter general, que más que guía o orientación para el contribuyente, le establece obligaciones. Entonces, se vuelven de carácter obligatorio su cumplimiento y sin ser disposiciones de carácter general y abstracto. Entonces, básicamente se asemejan a reglamentos, pero el objetivo de estas guías es propiciar el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes, ¿no? Bueno, el caso de la reserva de información es una potestad que tiene la administración tributaria en lo relativo a los datos de los contribuyentes, a las bases de datos que maneja la administración tributaria, a los documentos que obran en su poder sobre un caso en particular, etcétera. Entonces, esa información es de carácter reservado, salvo que por disposición de ley
por ejemplo, la Fiscalía General de la República requiera, que está investigando un delito, requiera esa información, u otra institución que la ley lo faculte. De lo contrario, es información reservada. Pero también en el inciso segundo establece que puede publicar la Administración Tributaria los nombres de contribuyentes deudores de conformidad a lo establecido en el artículo 277 del Código. Por cierto, ya hubo una demanda de inconstitucionalidad sobre este punto, pero sí está habilitada para publicar los nombres de los deudores tributarios del fisco. Aquellas personas o entidades que sin tener a la administración tributaria, sin pertenecer a la administración tributaria, en cumplimiento de las disposiciones especiales, tuvieran acceso a los datos o información a que se hace referencia, deberán guardar absoluta reserva y solo podrán utilizarlos para efectos del cumplimiento de sus obligaciones. Pues acá la información relativa a los contribuyentes, a las bases de datos, es confidencial, salvo en los casos previstos en la ley y sobre todo en casos de investigaciones por la Fiscalía, ¿verdad? En esos casos. Bueno, vamos a continuar el día de mañana. Veo que poco avanzamos, ¿verdad? Vamos a ver qué mecanismo utilizamos para avanzar, porque son un montón de artículos que tenemos que ver, ¿verdad? Aunque hay muchas disposiciones que ya las leímos, ya las vimos, y sin embargo, pues vamos a ver, a buscar un mecanismo para ser más ágil la lectura de las disposiciones, ¿verdad? Entonces, si no tienen consultas o alguna consulta sobre lo que hemos dicho, si no, pues concluimos la clase en este momento. Les agradezco su atención. Pasen feliz noche. Sé que muchos tienen todavía más clases. Gracias por su atención y nos vemos el día jueves. Feliz noche, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado.